En un rincón olvidado del mapa, donde el sol parecía haber secado toda esperanza, vivía Mateo, un niño de apenas 13 años con el corazón lleno de fe. Su pueblo, Las Brisas, sufría una sequía tan severa que muchos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Pero Mateo, con su alma inocente y su mirada limpia, creía que el Señor tenía un propósito oculto, incluso en los tiempos más difíciles. Como el pequeño David que enfrentó a Goliat, él no temía al desierto, porque sabía que, con oración y obediencia, los milagros podían brotar donde menos se espera. Mateo no era como los demás niños. Mientras muchos buscaban sombra o escapaban de la rutina árida, él pasaba horas en la pequeña biblioteca del pueblo, hojeando libros empolvados que otros ya habían olvidado. Fue allí donde descubrió, casi como un susurro de Dios, una antigua enciclopedia que hablaba de molinos de viento. Su corazón saltó de esperanza. ¿Y si esa era la respuesta? ¿Y si Dios le había mostrado una forma de traer agua desde las profundidades? Su infancia se llenó de propósito, de oración constante, de un sueño que parecía imposible, pero que encendía su alma. Con cada página que leía, su mente se iluminaba. No tenía herramientas ni conocimientos técnicos, pero sí algo que movía montañas. Fe, como Samuel en el templo, que desde niño escuchó la voz de Dios y obedeció sin cuestionar. Mateo sintió que su misión era más grande que él mismo. Cada idea era una chispa divina, cada pensamiento, una semilla de transformación. Y aunque era apenas un niño, sabía que los grandes cambios comienzan con actos pequeños nacidos de un corazón puro. En casa, su padre solía mirarlo con escepticismo. «Los milagros no salen de libros viejos», le decía. Pero Mateo no se dejaba vencer. Oraba cada noche con lágrimas sinceras, pidiendo a Cristo la sabiduría para entender los planos que ni él mismo podía diseñar por completo. Tenía esperanza, y esa esperanza era su mayor tesoro. Mientras el mundo alrededor se desmoronaba, él edificaba una fe firme, como la roca sobre la que Jesús construyó su iglesia. La historia de Mateo apenas comenzaba. Como aquellos niños que Jesús llamó hacia él y bendijo por su pureza y confianza, Mateo se convertía poco a poco en un instrumento de compasión y caridad. Y así, en medio del polvo y del calor, nació la chispa de un cambio. Porque cuando un corazón inocente se dispone a obedecer a Dios, incluso el viento seco puede convertirse en fuente de vida. Pero esa, mi querido amigo, es solo la primera página de esta historia de transformación. Mateo no tenía herramientas brillantes ni un taller moderno. Lo que sí tenía era algo que muchos adultos ya habían perdido: la capacidad de creer. Con sus manos pequeñas y llenas de tierra, comenzó a buscar entre la chatarra del pueblo. Tuercas oxidadas, aspas rotas, tubos olvidados. Todo eso, a los ojos de los demás, era basura. Pero a los ojos de Mateo, cada pieza era una respuesta de Dios, un regalo enviado con amor para cumplir un propósito mayor. Como Noé, que construyó un arca sin haber visto la lluvia, Mateo obedecía por fe, no por vista. Los niños se reían de él en el camino. Algunos lo llamaban el loco del viento. Incluso su propio padre lo miraba con tristeza, pensando que era solo una fase. Pero en el corazón de Mateo no había espacio para la duda. Cada burla era transformada en oración, cada lágrima en una súplica silenciosa por fortaleza. Cristo había prometido que los mansos heredarían la tierra, y Mateo creía que con humildad, incluso los tornillos viejos podían ser parte de un milagro. Su fe no estaba en el metal, sino en el Dios que multiplica lo poco cuando hay obediencia y pureza. Cada tarde, después de ayudar en casa, corría a su rincón de trabajo improvisado. A veces se lastimaba las manos. Otras, el viento deshacía lo que había logrado, pero él oraba antes de cada intento.
Señor, guía mis manos como hiciste con los artesanos del templo, decía con la voz temblorosa pero firme. Y algo increíble sucedía. Aún sin entender del todo, cada día el molino tomaba forma. Era como si el cielo estuviera soplando sobre su esfuerzo, llenándolo de sabiduría y paciencia. La comunidad seguía sin entender. ¿Un molino que saca agua?, decían con incredulidad. Pero Mateo no necesitaba la aprobación del mundo. Su espíritu se fortalecía en secreto, como el de Daniel en Babilonia, que aun en medio del peligro mantuvo su fe y su identidad. En cada engranaje que encajaba, en cada clavo que martillaba, Mateo sentía que no estaba solo. Dios estaba con él, enseñándole que la perseverancia, unida a la bondad y a la oración, puede abrir caminos donde solo había desolación. Así, entre chatarras y burlas, Mateo comenzó a escribir una historia de superación. Porque, mi querido amigo, cuando uno confía en el propósito divino, hasta lo más roto puede ser parte de un plan glorioso. Y aunque el molino aún no giraba, ya el verdadero viento de transformación comenzaba a soplar en su alma. ¿Quieres saber lo que vino después? Entonces camina conmigo, porque aún hay más por descubrir en esta jornada de esperanza. Hubo días en que Mateo pensó en rendirse, no porque dudara de Dios, sino porque el peso del desaliento era grande. La gente seguía sin creer, su padre apenas le hablaba del molino, y el trabajo era cada vez más difícil. Pero en esos momentos, cuando parecía que no quedaba más fuerza, él recordaba a José, aquel joven vendido por sus propios hermanos, pero que nunca perdió la fe en los sueños que Dios le dio. Mateo entendió que la fe verdadera se prueba en el desierto y que solo quien persevera con oración y humildad verá el milagro florecer. Una tarde, tras un fuerte viento que destruyó parte de su estructura, Mateo cayó de rodillas y lloró. No era rabia, era entrega. «Señor, si este molino es tu voluntad, entonces enséñame a no rendirme», susurró, y como respuesta sintió paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como cuando Jesús calmó la tormenta con una sola palabra, también el corazón de Mateo fue aquietado. Porque la oración sincera, la que sale desde lo más puro del alma, siempre llega al cielo. Y ese día no reparó el molino, pero reparó su esperanza. Mateo comenzó a madrugar más, a observar los pájaros, el sol, el viento. Todo le hablaba del amor de Dios. Descubrió que incluso los días difíciles eran parte de un proceso de transformación, que cada tropiezo era una oportunidad para crecer en paciencia y compasión. Como los profetas que no fueron escuchados en su tierra, él también entendía que a veces quienes más amamos son los últimos en creer. Pero eso no significaba que debía dejar de amar. Al contrario, redobló su bondad, sonrió más, ayudó más, porque el ejemplo habla más fuerte que las palabras. Algunas noches se acostaba tan cansado que apenas podía orar, pero incluso en su silencio, su corazón seguía conectado a Dios. Y eso, mi pequeño amigo, también es oración. No hace falta usar palabras grandes ni fórmulas complicadas. Basta decir con sinceridad: Jesús, estoy contigo. Mateo sabía que Cristo caminaba a su lado, que cada tornillo que ajustaba era parte de una historia escrita desde el cielo. Él no trabajaba solo. Su fe, su pureza de intención y su caridad estaban moviendo algo mucho más grande que un molino. Estaban preparando el terreno para una gran bendición. Y así, con perseverancia y corazón limpio, Mateo seguía adelante. Porque entendió que cuando Dios planta una semilla en tu alma, no importa si otros no ven la flor. Tú solo sigue regando con oración, esperanza y bondad. Algo poderoso está a punto de brotar. ¿Quieres ver lo que sucedió cuando el viento finalmente sopló a favor? El día amaneció como cualquier otro, seco, caluroso y silencioso. Pero en el corazón de Mateo algo era diferente.
Había una quietud expectante, como cuando Elías esperó el soplo suave de Dios en medio del monte. Después de meses de esfuerzo, oración y lágrimas, el molino estaba listo. Mateo se quedó en silencio, mirando las aspas de metal que él mismo había ensamblado. Entonces oró: Señor, si esto es tu voluntad, que el viento sople hoy no solo en el cielo, sino también en nuestros corazones. Y así fue. El molino giró. Por primera vez, el agua brotó. El chorro de agua que salió del pozo fue como una canción del cielo. Las primeras gotas tocaron la tierra agrietada, y era como si la misma creación respirara de nuevo. Los vecinos, que antes se burlaban, se acercaron en silencio. Nadie podía creer lo que veían. Era un milagro. No por la tecnología, sino por la fe detrás de cada engranaje. Mateo levantó las manos, no para recibir aplausos, sino para dar gracias. «Gloria a Dios», susurró. Como Moisés, golpeando la roca en el desierto, también él había visto agua surgir en medio de la imposibilidad. La gente comenzó a llorar, no solo por el agua, sino por lo que el agua representaba: esperanza. El molino no solo sacaba líquido del subsuelo, sacaba también la fe dormida en los corazones de las brisas. Muchos se arrodillaron, orando por primera vez en años. La compasión y la caridad comenzaron a fluir. Mateo se convirtió, sin proponérselo, en un pequeño profeta como Samuel en su juventud, cuya pureza y obediencia despertaban la voz de Dios en medio del pueblo. Esa misma noche, Mateo volvió a orar. Esta vez no pidió, solo agradeció. Agradeció por la transformación que no solo él había vivido, mas también su gente. La inocencia de un niño había traído una revolución espiritual. El molino era solo el comienzo, porque donde hay oración, fe y bondad, los milagros no son excepción, son promesas cumplidas. Cristo había honrado la perseverancia de un corazón sencillo, y eso cambió todo. A partir de entonces, el pueblo ya no dudó que Dios los había escuchado. Y lo más hermoso fue que Mateo no cambió. Seguía siendo el mismo niño que saludaba a todos con una sonrisa, que compartía su pan, que ayudaba en lo que podía. Porque quien ha vivido un milagro no se llena de orgullo, sino de gratitud. Pero como toda historia guiada por Dios, lo mejor aún estaba por venir. ¿Qué sucede cuando una vida tocada por el cielo empieza a tocar otras vidas? Después del milagro, algo cambió en el corazón del padre de Mateo. Aquel hombre que antes miraba con incredulidad comenzó a ver a su hijo con otros ojos. Fue una tarde, mientras observaba cómo el molino seguía girando fielmente, que se acercó en silencio y le dijo: «Perdóname, hijo, por no creer». Mateo sonrió, como José perdonando a sus hermanos, y lo abrazó con compasión. Ese abrazo fue otro milagro, porque cuando la fe florece, también ablanda corazones. Juntos comenzaron a pensar en cómo hacer que el molino ayudara no solo a unos pocos, sino a todos. Durante semanas, padre e hijo trabajaron codo a codo. Ampliaron los canales de agua, fortalecieron las bases del molino y construyeron una red para que el riego alcanzara cada rincón de la milpa. Las semillas que antes morían bajo el sol, ahora crecían con fuerza, y junto con ellas crecía la esperanza. Los frutos brotaban, y con ellos una nueva manera de vivir. Era una transformación real, visible, como aquella que Jesús hizo con el pan y los peces. Lo que parecía poco, en manos de Dios, se volvió abundancia. Los vecinos que antes se burlaban, ahora pedían perdón. Y Mateo los perdonaba con bondad. Les enseñaba a cuidar la tierra, a compartir el agua, a sembrar con alegría. Como una gran familia, el pueblo se unió. Los niños jugaban cerca del molino, las mujeres cocinaban juntas, y los hombres se organizaban para mejorar aún más el sistema de riego. La infancia volvió a tener color. Ya no era solo supervivencia, era comunidad. Era como volver al Edén,
pero uno construido con compasión, oración y fe verdadera. Los ancianos del pueblo decían que nunca habían visto algo así. Algunos, con lágrimas en los ojos, compartían cómo la oración había regresado a sus hogares. Las noches, que antes eran silenciosas y tristes, ahora se llenaban de cantos y agradecimientos. Mateo, aun siendo niño, era tratado como un sabio, pero él siempre repetía: «No soy yo, es Dios. Yo solo creí que podía hacer algo con lo poco que tenía». Y eso, mi querido amigo, es la mayor enseñanza. Cuando entregamos lo poco con un corazón sincero, Dios lo transforma en mucho. Y mientras las brisas florecía, una nueva pregunta comenzaba a sembrarse. ¿Y si este molino podía inspirar a otros pueblos? ¿Y si lo que empezó como un sueño personal podía tocar muchas más vidas? Porque cuando el Espíritu Santo sopla sobre un corazón obediente, el eco de ese viento puede llegar muy, muy lejos. Pasaron algunos meses, y lo que comenzó como un acto de fe en un rincón olvidado, llegó a oídos de personas muy lejanas. Una delegación de la ciudad visitó Las Brisas para ver con sus propios ojos el molino que sacaba agua del suelo y del cielo. Quedaron asombrados no solo por la ingeniería casera, sino por la transformación espiritual de todo el pueblo. Vieron niños felices, campos verdes y un espíritu de unidad imposible de ignorar. Mateo, con su humildad de siempre, solo decía: «Todo esto es un regalo de Dios». Y ese testimonio tocó muchos corazones. Fue invitado a compartir su experiencia en la ciudad. Para él era algo completamente nuevo: luces, edificios altos, personas con trajes, pero no tuvo miedo. Como Daniel ante el rey, Mateo hablaba con sencillez y sabiduría. Contó su historia desde el inicio, sin adornos, solo con verdad. Habló de la oración, de su fe en Cristo, del día en que el molino giró por primera vez. Y mientras hablaba, muchos se conmovieron. Algunos lloraban, porque no era solo una historia de inventiva, sino de esperanza, compasión y pureza de corazón. Las autoridades, impresionadas, le ofrecieron una beca para estudiar energía y riego. Mateo aceptó, no por orgullo, sino porque comprendía que era parte del plan de Dios. Sabía que mientras más aprendiera, más podría ayudar. Recordaba siempre a Jesús, que creció en sabiduría y gracia. Así también él quería crecer, no solo en conocimiento, sino en fe. Sabía que el milagro más grande no era el molino, sino la transformación que había comenzado en su interior. Y esa transformación, guiada por la oración y la bondad, era ahora una luz para muchas comunidades. En cada lugar al que iba, Mateo llevaba consigo una palabra de aliento. A otros niños les decía: «Nunca crean que son muy pequeños para cambiar algo. Con fe, incluso los sueños más locos pueden florecer». A los adultos los animaba a escuchar con más atención a sus hijos, porque muchas veces Dios habla a través de ellos. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo logró tanto, él simplemente decía: «Con la ayuda de Dios y con un corazón dispuesto a amar y creer». Así termina, o mejor dicho, así comienza, la historia de Mateo, el niño que domó el viento. Porque cuando la fe mueve un corazón, ese corazón mueve el mundo. Y si alguna vez dudas del poder de una oración sincera, recuerda esta historia. Tal vez tú seas el próximo que, con inocencia y valor, transforme su mundo entero, desde un rincón que nadie imaginaba. ¿Y tú? ¿Qué harías si Dios pusiera en tu corazón una misión imposible? ¿Te atreverías a creer como Mateo creyó? Comparte en los comentarios si alguna vez viviste un milagro, una respuesta a una oración o una transformación en tu vida que te haya acercado a Dios. Nos encantaría leer tu historia. No te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos que pueden renovar tu fe y tocar profundamente tu corazón. Y no dejes de ver el siguiente video que aparece en tu pantalla.
Una nueva historia que te mostrará que cuando Dios llama, hasta los más pequeños pueden hacer cosas gigantes. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga con fe, esperanza y valor para transformar tu mundo.